y un honor poder volver de alguna forma a reunirme en la que fue mi casa muchos años, a la que le tengo tanto aprecio, a Fasecolda. Entonces, pues claro que no dudé ni un segundo cuando me hiciste esta gentil invitación. Siempre es muy bueno reencontrarse con viejos amigos y poder compartir con ustedes reflexiones sobre lo que está pasando no solo en Colombia, sino en la región y a nivel mundial en este ramo que queremos tanto, ¿no? Que es Marín. Perfecto, Leo, entonces, déjalo solo en amigos, quítale el viejos. bueno, tienes razón, sí, todavía no clasificamos, todavía estamos muy joven, por ahí siempre me molestan que yo, ¿por qué no juego golf? Y yo les digo que todavía estoy muy joven para jugar golf. Entonces, me parece buena la observación. Bueno, muchas gracias. Entonces, hoy vamos a tener esta presentación, me voy a apoyar en esta presentación que de alguna forma estoy reciclando de una que utilizamos en el pasado congreso. Supongo que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de acompañarnos. Los que no, pues tienen esta oportunidad de ver lo que reflexionamos con relación a esta que fue la charla que tuvimos en compañía de Erika Schock de Swiss Re, de Eduardo Benavides de March y de Amilcar Spencer de Sura, Brasil, para que se ubiquen los que sí pudieron ir al Congreso. Voy a tratar de darle algunos elementos de actualización a esta presentación para tratar de no hacerla tan igual y espero porque por favor me interrumpan cuando tengan algún comentario o alguna reflexión, sin perjuicio de los 10 minutos finales que tenemos previstos para que podamos tener ahí un diálogo antes del cierre de la presentación. Entonces, ¿de qué se trata? Es como de darles como una aproximación a qué está pasando con nuestro ramo a nivel global y un poco aterrizarlo a reflexiones de Colombia. Y haciendo especial énfasis en la famosa crisis de la cadena de suministros, que ustedes ven todos los titulares de prensa. Todo el mundo menospreció el transporte y la logística de carga hasta que las cosas empezaron a subir de precio o no llegaban, ¿no? Y ya se dieron cuenta lo importante que es este eslabón de la economía, y digamos, esa importancia deriva en el seguro de carga, que es el que lo hace posible, ¿no? O sea, sería muy difícil concebir el flujo internacional de mercancías sin el respaldo del seguro y también el flujo a nivel interno. Entonces, pues obviamente que nos vamos a detener a ver qué es lo que está pasando con esos cuellos de botella en la cadena logística. Bueno, lo primero, y me perdonen este slide que tiene mucho texto, pero es que a las 5 de la mañana, pues por la diferencia horaria, desde Alemania, AYUMI, que ustedes saben es la asociación mundial que reúne a las aseguradoras de Marín, de la que Alsum hace parte, liberó este boletín de prensa sobre lo que está pasando en el mercado. Las cifras tienen algo de rezago porque es apenas un análisis del 2020, pero también alcanza a hablar algo de lo que está pasando en el 2021. Entonces, me voy a permitir leer esto, pues son estos 4 slides más, aprovechando, creo que fue una afortunada coincidencia tener esa información justo antes de nuestra reunión. Antes una verificación, ¿me están escuchando bien? Perfecto, todo muy Ok, bien. perfecto, listo. Entonces, a nivel mundial, las primas de seguros marítimos, que acuérdense que en el mundo, bajo la sombrilla de Marín, están básicamente carga, cascos, offshore, que es todo el tema petrolero que se hace en alta mar o por fuera del continente, y también está responsabilidad civil o las responsabilidades marítimas. Eh, pero Ayumi suele consolidar y presentar las tres primeras líneas, siendo carga la más importante, obviamente. Entonces, si se suma todo el negocio, aumentaron las primas en 6.1 en 2020 con relación a 2019. Y para que se den una idea, este es un negocio de 30 billones de dólares, que pues es una línea importantísima en Europa, importantísima en Asia, tal vez en Latinoamérica la producción es algo más modesta, aunque sigue siendo un ramo con un índice combinado de los mejores y por eso creo que siempre vale la pena invertir en ver cómo lo hacemos crecer para que esos índices combinados sean, digamos, pertenezcan a un ramo con más primas, ¿no? El sector de suscripción de cascos creció un 6% hasta llegar a los 7.000 millones y esa más plata, o sea, ese mayor dinamismo de las primas logró
digamos, revertir una tendencia que venía preocupando mucho a los aseguradores, que era que Cascos no estaba dando buenos márgenes técnicos. Y es que en transportes, dar márgenes técnicos buenos es casi que imperativo porque las primas, como no son tan grandes como las de otros ramos más masivos, si usted no trae primas y tampoco da rentabilidad, pues ¿a qué estamos jugando, no? Entonces estaba muy preocupante, o sea, no hay como la paciencia que hay en otros ramos que, por ejemplo, cuando usted está haciendo crecer, puede permitirse dar índices combinados cercanos a uno o incluso negativos, mientras que madura, no, en transporte siempre hay como esa ansiedad de que los resultados de las utilidades se vean muy pronto. Ahora, pero la recuperación económica de 2021, pues obviamente va a hacer que los niveles de siniestros se vuelvan a compaginar con esos niveles de primas y seguramente ese índice combinado pues va a volver otra vez como a la tendencia histórica. Eso es lo que nos dice la gente de Yumi. En temas de carga, al igual que cascos, tuvo un crecimiento muy similar del 5.9%. Esto estoy, y repito, a nivel mundial. A nivel mundial, el ramo de cascos pone 17 billones de dólares, los billones de los gringos. Acuérdense que ellos calculan los miles de millones, para ellos son billones, para nosotros son millones de millones, o de otra forma es 17.200 millones de dólares. Sin embargo, también están preocupados por la severidad de los eventos catastróficos, de lo que pasó este año con el tema de las inundaciones. Es decir, y esto es algo que ya podemos ir como de las conclusiones que nos podemos llevar de este conversatorio hoy, y es que el sector asegurador ya se tiene que ir acostumbrando a eventos catastróficos cada vez más severos y cada vez más frecuentes. Acuérdense, cuando uno veía la matriz de riesgos básica, cuando uno estaba aprendiendo de seguros, la famosa matriz de frecuencia y severidad, había un cuadrante al que le dejaban a uno claro que allá no llegaba el seguro, que es el cuadrante de los eventos que son frecuentes y a la vez severos, porque simplemente no, el valor de las primas tendría que ser casi igual al valor asegurado para poderse meter ahí y no sería rentable. El otro cuadrante en el que supuestamente no estamos es en el que son muy poco frecuentes y muy poco severos porque no habría apetito para asegurarse. Los dos cuadrantes en donde se desarrolla con vigor la industria de seguros es en donde son frecuentes no tan severos o en donde no son tan frecuentes y muy severos como por ejemplo los terremotos, pero esa matriz se está cambiando de forma angustiante por el tema del cambio del clima, ¿no? Y eso es algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir. Bueno, y la otra cosa son las acumulaciones de riesgo. Entonces, por algo que ya en lo que vamos a profundizar ahora más adelante, estos cuellos de botella, uno de los efectos primarios que tuvo es que precisamente se acumula más carga. En un mismo lugar, imagínense, pues Dios no lo quiera, que tuviéramos un maremoto en este momento en la bahía de Los Ángeles y de Long Beach, con 101 barcos fondeados ahí. O sea, más allá del tema de las vidas humanas, que sería lo más importante para la industria, sería fácilmente la quiebra. Pero a eso súmenle todo lo que está en este momento en el demurrage, o sea, las permanencias en los diferentes puertos, por lo que ustedes han escuchado de que no dan abasto, no hay suficientes camiones, no hay suficientes camioneros. Es decir, hay una condensación del riesgo, una acumulación por estos cuellos de botella que obviamente está preocupando a la aseguradora. Es decir, el año pasado crecieron, pero y que además eso es muy interesante decirlo, que en un año que a muchas industrias vieron bajar sus ingresos, pues el 2020 fue un año interesante para el seguro de marítimo a nivel mundial, pero este año, que todavía no están las cifras consolidadas, hay cierta preocupación por lo que termine de pasar por estos factores que les acabo de mencionar. Y por último, el tema offshore, que es un tema que yo sé que no vemos mucho en América Latina y en Colombia en particular, pero que es interesante por cultura general, los que están metidos en el ramo, y es que obviamente el precio del petróleo ahorita que está por las nubes, eso se acompaña con el tema de mayores inversiones, mayores proyectos, y ha hecho que también sea más interesante el tema de las primas de offshore, y se registró también se reversó una tendencia en declive que venían las primas y ahora les está yendo súper bien y lograron poner 3.6 billones de dólares, pero obviamente esa mayor actividad también vendrá acompañada de mayor riesgo.
O sea, acuérdense que recién arranca una actividad o se reactiva una actividad. La primera etapa está muy bien porque solamente llegan las primas, pero tarde o temprano terminan llegando también los siniestros. Y eso siempre hay que tenerlo muy en cuenta. Y quiero simplemente para seguir antes de... Estuve mirando rápidamente antes de conectarme las cifras que reporta Fasecolda de nuestro ramo. Estas son solamente carga, que es las que más miran en la cámara, para ver, acuérdense que uno no debería compararse con el año pasado porque el 2020 fue un año demasiado diferente, muy raro, excepcional en un rango de 100 años. Entonces, más bien uno debería compararse con el 2019, cómo veníamos en la prepandemia para más o menos medir por dónde van los tiros. Y la verdad es que me sorprende positivamente ver, ya ustedes, espero que podamos hablar de esto un poco al final y me den sus observaciones, tratemos de explicar por qué creen este dinamismo o si a este dinamismo hay que hacerle algunos matices o hay que hacerle algunas observaciones y de pronto no hay por qué celebrar, pero en principio que un ramo esté creciendo el 11% con relación a 2019, estoy hablando, a 2020 ustedes lo ven ahí, está en el 13%, un ramo como transportes que usualmente tiene crecimientos de un dígito, y los tengo en la cabeza históricos, obviamente, pues me parece interesante entender eso. Ustedes me dirán que obviamente las exposiciones deben estar creciendo mucho más rápido, pero interesante ver este comportamiento de las primas. No alcancé a ver la siniestralidad, podremos hablar de eso si quieren al final. Bueno, entonces ya entrando un poquito más en materia, ¿de dónde venimos? Y esto, para que lo vean en un contexto mundial, entonces, fíjense, el PIB cayó un 16%, entonces a todo el mundo le fue mal en el 2020, por eso les digo que contrasta un poco la situación de los seguros marítimos. Ahí acabamos de ver que las primas de transportes el año pasado con relación a 2019 sí estaban cayendo un 2%, pero fíjense que la economía estaba cayendo al 16%, o sea que en realidad no les estaba yendo tan mal. Para 2021 se proyecta un crecimiento mundial del 6%, es apenas normal. Cuando se viene de un año tan malo, es relativamente fácil registrar buenos crecimientos. En flujos de bienes cayó el 13%, se espera un 9%. En primas cayó un 7%, se espera un 6%. Esto es a nivel mundial. En siniestros, cayeron mucho los siniestros en 2020, pero eso es una película un poco engañosa con sus colegas de la Cámara de Automóviles, con quien también tengo oportunidad de compartir de vez en cuando. Pues ustedes vieron que por primera vez Automóviles dio un índice combinado positivo después de, no sé, de décadas. Pero pues ese resultado se veía con beneficio de inventario porque se sabía que era, pues porque la gente estaba en la casa sin utilizar el carro, pero tarde o temprano iban a salir y esa siniestralidad, ese mejor resultado técnico era como efímero, como flor de verano. Y en efecto, pues este año ustedes ya han visto cómo han repuntado la siniestralidad. Entonces, obviamente eso hay que tenerlo con esa claridad. Y el loss ratio, que obviamente es de marina acá solamente, eso hay que verlo también con inventario, con beneficio de inventario, porque pues acuérdense que también hay un rezago. Decía en el conversatorio, Erika creo que mencionó que en pandemia ni siquiera había gente para ajustar los siniestros, que debe haber también un cuello de botella de cosas que se debieron haber pagado y que todavía están ahí, digamos, en cola, porque pues obviamente se traumatizó todo ese flujo y que quizás esas siniestralidades tan buenas hay que verlas con lupa, ¿no? Fíjense, por ejemplo, si ya ustedes la desagregan por país, ya encuentra uno que hay cosas como muy atípicas como Argentina y México. Cuando uno está hablando de siniestralidades del 12, del 13%, acuérdense que esto es marina agregado. Ahí hay algo que seguramente tarde o temprano se va a terminar ajustando o es un tema contable como se reporta. Las cifras de los demás países me parecen un poco más creíbles. Obviamente la siniestralidad en esta presentación de Colombia hasta junio está muy bajita, también creo que podemos hablar de eso. Yo le creo más a esa con que cerró en diciembre el 44%. Y digamos que la siniestralidad de Marine en América Latina, la que sí le creen los brokers, la que sí le creen los reaseguradores, es aquella que ronda en algo cercano al 50%. De todas formas, es una siniestralidad que 50% creo que todos ustedes dirán que es normal, pero para que lo tengan como referencia, es bajita en relación a la siniestralidad europea. La siniestralidad europea supera el 70%. Esa es una reflexión que yo siempre dejo y los que me conocen hace rato saben que yo insisto mucho con este tema y es
Miren, de cada 100 pesos que recaudamos en primas a las empresas para proteger su carga, en Europa les devuelven 70 y en América Latina, en el mejor de los casos, les devuelven 50. ¿Cómo hace Europa para devolver 70 y no 50? Pues obviamente el cajoncito de las, si recuerdan bien los cajoncitos del índice combinado, está los siniestros, está el cajón de los gastos, está el cajoncito de los gastos de intermediación y después el cajón de la utilidad técnica, ¿no? Entonces, pues obviamente para poder aumentar el cajón de los siniestros, que es devolverle lo que más se pueda de las primas a los asegurados, hay que reducir los otros cajones, porque pues obviamente los accionistas también las metas de utilidad de las empresas no van a decir qué van a poner de su parte. Entonces, los únicos dos cajones que hacen posible que se le devuelva más en siniestros al cliente, es decir, que el seguro agregue más valor, es el de la eficiencia, el de los gastos, y el de la intermediación. Entonces, y en donde vemos más oportunidades en América Latina es en el de la intermediación. En los gastos es difícil siempre ajustar. Ya en el año 2000 y a finales de los 90 las empresas basadas en Colombia tuvieron esa gran depuración de esas empresas que tenían habían aseguradoras de más de 1000 empleados. Eso ya no se ve, todo eso se recortó y obviamente cada vez estamos convergiendo más a los índices de gastos del mundo, pero en intermediación sí nos seguimos gastando mucha plata en América Latina con relación a esas otras latitudes. Quiero solamente dejar esa reflexión. Y bueno, y ya para tratar de entender un poco mejor lo que pasó con el tema del cuello de botella, de perdón acá, de qué es lo que explica que estemos como tan estresados en la cadena logística. Entonces yo resumí estos 5 factores. Yo estoy seguro que muchos de ustedes ya han leído esta información porque les interesa, porque es parte de nuestro negocio y todos los días están bombardeándonos de noticias. Acá lo que hice fue tratar como de resumir lo más relevante. Bueno, entonces lo primero es que obviamente hay unos pedidos atrasados del 2020 que no fueron atendidos y que la gente está tratando de ponerse al día en 2021. Pues en el 2020 se pararon las fábricas, había China un poco, me imagino, con algo de culpa también y porque pues asustados con todo lo que les podía pasar allá, tuvieron una política muy estricta, mucho más estricta que la de nuestros países, en donde cerraron por completo fábricas enteras y Vietnam también, solamente por poner dos de los ejemplos de fábricas, países fábricas en donde el mundo entero fabrica sus cosas. Entonces, ese es un primer factor. Lo segundo es que la demanda en el 2021 está exacerbada. Y ponemos como ejemplo a Estados Unidos, pero eso está pasando en muchos países, y es que la gente, en la medida en que estamos volviendo a cierta normalidad, pero que tampoco están viajando igual que antes, que tampoco están saliendo a restaurantes igual de antes, porque de todas formas a cierta gente todavía le da cierto recelo. Entonces, pues, ¿en qué se gasta usted la plata? En comprar cosas. Entonces, estadísticamente, por poner solamente el ejemplo de Estados Unidos, los gringos están consumiendo 22% más que lo que consumían antes de la pandemia. Es decir, en el 2019 consumían 22% menos. Eso también se explica por los subsidios estatales. Los que han podido viajar a Estados Unidos recientemente se han dado cuenta que en todos lados están contratando personas, en restaurantes, en tiendas de cadena, porque la gente está feliz recibiendo su cheque de las ayudas del gobierno en la casa. ¿Y para qué trabajan entonces? Y la plata regalada pues se gasta un poco más fácil. ¿Y en qué se gasta? Pues en Amazon. Entonces ahí está también, ahí empieza a configurarse la tormenta perfecta. El atraso y fuera de eso que están consumiendo más en el 2021. El otro tema, y ese sí es muy importante digamos, para los aseguradores de carga que lo tengan súper en cuenta, y es la globalización y el just in time. Y ahí es importante resaltar que porque esto podría tener una connotación negativa si siempre se nos ha vendido el concepto de just in time es como un sinónimo de modernidad, de que el mundo avanzó hacia modelos más eficientes de logística. Y eso es cierto, pero con una gran fragilidad. Es decir, las cadenas de suministro y el modelo de producción del mundo, que por poner un ejemplo, digamos, simplificado, de usted diseña en California y produce en China, y ese es el modelo para que los iPhone puedan, digamos, llegar a precios, obviamente son costosos, pero serían mucho más costosos si los fabricaran en California.
Está bien y en China pues obviamente esclavizan a la gente y trabajan horarios 24 horas y unos sueldos muy bajitos que serían muy difíciles de competir. Hasta ahí todo bien, pero si no falla ese flujo permanente de mercancías que permite no tener inventarios, el famoso just in time. Entonces, ese modelo por el que optó la humanidad como un todo, o sea, la mayoría del planeta le apostó a ese modelo, depende de centros de producción remotos. Por eso están hablando ahora los logísticos de un concepto que se llama reshoring, no sé si lo han escuchado, que es ver qué parte de su producción se vuelven a traer más cerca de los sitios donde se compran las cosas. Es muy difícil renunciar a China. China obviamente seguirá siendo muy atractivo porque esos costos pues son demasiado atractivos, pero seguramente las grandes empresas y las maquilas y todo van a tratar de tener una mezcla que les permitan reaccionar un poco a cuellos de botella teniendo producción un poco más cerca. Por ejemplo, México, que es el país que en lo personal creo que, o muchos analistas también lo han dicho así, le puede sacar más provecho a esto porque México tiene un tejido industrial muy poderoso. Más del 70% de las exportaciones mexicanas que generan divisas para el país son de bienes de valor agregado. O sea, mientras que América Latina está exportando commodities, México está exportando carros. Entonces, si hay un país que de alguna forma puede estar cerca de decirle a Estados Unidos, piensen en mí si quieren hacer sus empresas más cerca, es México. Ningún otro país, de pronto un poco Brasil, pero no tendría unos costos tan bajos como México. Entonces, ahí habrá que ver qué pasa. Lastimosamente, Colombia, eso no es tan fácil. O sea, usted no se vuelve la fábrica del mundo de la noche a la mañana. Son procesos que maduran con mucho tiempo, es ingenieros saliendo de las universidades, fábricas, inversión en tecnología. Hay que revisar bien cómo lo ha hecho México, que obviamente tiene un inversionista ahí vecino que le facilita las cosas por el Tratado de Libre Comercio que tienen con Estados Unidos. Entonces, esa estrategia de inventarios mínimos hizo las cadenas logísticas muy vulnerables. Es decir, se sacrificó resiliencia en favor de la eficiencia. Ese es un mensaje clarísimo y como les dije, nadie se puso a pensar en eso, que es como la luz, que uno oprime el interruptor de la luz y viene el bombillo y se prende y uno no sabe todo lo que está pasando ahí detrás. Lo mismo pasaba con el transporte. Hasta ahora se dieron cuenta que esas cadenas logísticas que soportan el just in time son muy vulnerables. Cuarto punto, la escasez de contenedores y la congestión portuaria. Entonces, los contenedores, que es como la sangre que lleva el oxígeno a todas partes del cuerpo, pues uno tiene, ¿cuántos litros de sangre tiene un cuerpo humano? No sé, por ahí 4 litros. Son esos 4 litros. Entonces había un stock de contenedores que al moverse por todas partes del mundo eran suficientes para llevar las mercancías de un lado para otro, incluyendo la compensación. Llega un barco desde China a Buenaventura lleno de electrodomésticos, de tecnología, en fin, y lo devolvemos con azúcar, ¿no? O con café. No al mismo nivel, pero pues por lo menos esa compensación hace que nuestras exportaciones sean un poco más baratas, porque si no, las navieras no vendrían hasta acá, no tendrían carga de compensación y no tendrían incentivos. Entonces, en la cuarentena, por la inactividad, se interrumpió ese flujo sanguíneo, ese sistema circulatorio. Y los contenedores que tenían que devolverse con carga de compensación quedaron atrapados, mal ubicados, donde no los necesitan. Entonces, ese desbarajuste hace, y además en este momento, porque se volvió un círculo vicioso, pues por todo lo que estamos hablando, obviamente el transporte está carísimo, todo el mundo está dispuesto a pagar lo que sea con tal de que le lleven su carga. Entonces ahora es cada vez más difícil devolver un contenedor vacío o devolverlo con basura, porque ustedes saben que China compra basura, o devolverlo con azúcar, porque pues termina saliendo mucho más caro el transporte que lo que lleva el contenedor. Entonces básicamente esos contenedores quedaron atrapados donde no era, al punto que sale más barato construir nuevos contenedores, que es lo que ya están haciendo las grandes navieras y los grandes operadores logísticos. Entonces, eso se suma a la tormenta. Y la congestión portuaria, que aquí hay un punto que quiero que recuerden que, miren, el cuello de botella que está viviendo la cadena logística se veía venir incluso si no hubiéramos tenido pandemia. La cadena logística estaba al 95% antes de la pandemia, por ese modelo que les digo de se sacrifica resiliencia en favor de la eficiencia. Un ejemplo muy sencillo es, imagínense que una flota de barcos diga, oiga, yo tengo 100 barcos y con esos barcos atiendo mi demanda, pero ¿será que me construyo 2 barquitos más y los tengo ahí por si las moscas, como hacen las aerolíneas que tienen
aviones muleto y que utilizan por si pasa algo. Y la respuesta es no, si hacemos dos barcos que van a estar la mayor parte del tiempo parados, eso es plata que vamos a perder y eso encarece los fletes. Entonces, no construya esos dos barcos adicionales, movámonos solamente con los 100 que necesitamos. O sea, que la resiliencia casi cero en favor de la eficiencia. Entonces, eso ya venía a punto de estar ya estresada antes de la pandemia. Entonces, y si a eso le suman todo lo que les acabo de decir, pues ya empieza uno a entender por qué la tormenta. Y bueno, ¿y estos 4 puntos en qué se traducen? Pues sencillo, oferta y demanda. Aumentos de los fletes en casi 7 veces. Hay un índice que tienen los nórdicos que monitorean el costo de los fletes a nivel mundial. Y hay una buena noticia y es que en octubre reportó que se ha bajado bastante y entonces ya no estamos hablando de que están costando 7 veces más en la ruta China-Suramérica versus 2019, apenas vamos en 3 veces, o sea, en octubre se portó bien, se bajó bastante esa diferencia, pero 3 veces sigue siendo una barbaridad, o sea, que un flete le cueste a uno 3 veces más de lo que le costaba en 2019, pues imagínense cómo desbarajusta toda una estrategia de exportaciones, cómo desbarajusta toda una estrategia de importaciones, cómo tiene eso de afectados. Hace poco decía, por poner un ejemplo que se me viene a la cabeza, el señor de Asopartes, el que representa a los importadores y a los fabricantes de partes para los vehículos, en una reunión en Palacio, quejándose con el gobierno pues para que le ayudaran, que debido a esos aumentos en los fletes ya se evidencian en algunas marcas aumentos de hasta el 500% en el precio de las autopartes, porque el flete está costando más que la autoparte como tal. Imagínense, eso en muchos otros sectores se tiene que estar sucediendo también. No nos está dando tan duro como en Estados Unidos, pues que no tenemos el mismo poder adquisitivo ni economías tan dinámicas para presionar tanto ese desbalance entre la oferta y la demanda, pero que nos afecta, obviamente. Aquí antes de seguir, quisiera hacer una pausa y preguntarles si tienen hasta al momento alguna pregunta o alguna observación para seguir entonces mirando ya lo que está el futuro. Mano levantada. Leo, ahorita que hablabas de la siniestralidad, mientras le damos la palabra a alguien que quiera opinar, algo que también nos afectó este año fue los actos vandálicos, virtud del paro nacional entre abril y mayo, que eso, virtud de una encuesta que hemos recogido entre reservas y pagos, ya ronda los 7.500 millones de pesos. Entonces también fue un fuerte impacto para este ramo y pues se ve en la siniestralidad. La siniestralidad cuenta compañía teniendo en cuenta los incurridos con corte a septiembre, ya vamos en 61.000 millones. Se subieron 3.000 millones. Eso es una siniestralidad cuenta compañía del 35%. Ok, gracias. Claro, muy importante a toda la tormenta en Colombia hay que sumarle aparte lo que pasó con las marchas en el primer semestre. Perfecto. Bueno, entonces, si no hay preguntas, continuamos. Miren, Adelante. esta foto es los barcos fondeados aproximándose a los puertos de Los Ángeles y de Long Beach, que meten el 40% de la carga en Estados Unidos, para que se den una idea. Es increíble cómo los gringos no previeron algo así, que de hecho también les está pasando con los chips. Ustedes, esa es otra historia, pero la dependencia que tienen de Taiwán, que fabrica el 50% de los chips del mundo, pues vuelve muy vulnerables las economías. Y ahorita están rogándole países tan poderosos. Fíjense que, por ejemplo, con el petróleo, Estados Unidos sí tiene una estrategia de no depender y tiene unas reservas gigantescas. Pues lo mismo debieron haber pensado con las cadenas logísticas, con los suministros. Imagínense una sociedad una economía como la norteamericana sin chips, cuando todo tiene chips. Entonces, o sea, ¿cómo se enfriaría la economía? La cantidad de gente que perdería el empleo y que de hecho ya se está viendo en sectores como el automotor. Entonces, esto solamente para que se den una idea de esos trancones, esta cantidad de barcos, esto no, o sea, si ustedes ven en Google Earth una foto igualita de estas hace 3 años, no ven sino por ahí 10 barquitos de estos, que es lo normal. Ahí llegan a ver 100 barcos. Ya, de hecho, no hay espacio para fondear más, porque el barco no se puede fondear en cualquier lugar, porque ustedes bien lo saben, es inseguro. Tiene que ser aguas muy calmas.
el aumento en el costo que les conté, ahí están las estadísticas, miren cómo este es un indicador global, no solamente de la ruta China a Sudamérica, el aumento ha sido increíble. ¿Y cuándo se va a mejorar esto? Entonces ahí lo que siempre hacen las consultoras o las encuestadoras, le preguntan a los CEOs de las grandes navieras o de las personas que toman decisiones en esas industrias, y lo triste es que dicen que lo peor está por venir. Entonces, porque a todo este caos se le puede sumar los temas climáticos. Entonces, que todavía está por verse qué va a pasar con las tormentas y todo eso. Entonces, la verdad es que no es alentador. Los más optimistas lo que piensan es que por lo menos vamos a tener un año más de este cuello de botella y de este estrés de las cadenas logísticas. Bueno, acá tenemos una encuesta de las que hacemos en el Zoom, desde su percepción, ¿cuál es la principal interrupción o el riesgo que más afecta a la cadena de suministros que atiende el comercio electrónico? Aunque eso también puede haberse extrapolado para cualquier tipo de cadena, porque el comercio electrónico en últimas es en realidad una cadena pues muy similar a la de siempre. Lo único es que el canal en donde se concreta la transacción pues es digital, pero por detrás tiene que surtirse un movimiento de las mercancías muy similar al de toda la vida, ¿sí? Entonces, lo que más preocupa a los que encuestamos, que fueron más de 130 personas de toda América Latina, es daño o pérdida de la carga. Esa es la interrupción que más preocupa. Fallas en la automatización o sistematización. Fíjense qué interesante que ese, perdón, robos o hurto es el segundo, el 24. Y fallas ya empieza a verse interesante, o sea, es un porcentaje ya significativo, ese 12% que son fallas de la automatización o de sistematización. Hackeos o ransomware, 15%. Si ustedes suman ese 15 más ese 12, les da 27%, sería, o sea, preocupaciones derivadas de la digitalización del mundo, de la economía digital, superarían incluso las preocupaciones por los robos y de los hurtos. Eso es y esto es de América Latina, esto es personas de América Latina respondiendo que ya les empieza a preocupar las interrupciones derivadas de eso. En el 2021 en su país ha aumentado la percepción de robos y hurtos de mercancía respecto al año anterior. Siempre se decía que obviamente las crisis económicas, la gente desempleada, todo lo que causó la pandemia, pues eso obviamente es un caldo de cultivo para, por ejemplo, para la piratería. Entonces quisimos indagar sobre qué estaba pasando en la práctica. Obviamente esto es un tema de percepción que no necesariamente coincide con las estadísticas. La percepción es la percepción y es muy importante igual monitorearla. Entonces, la mayoría de las personas respondió que sí, que sí siente que se exacerbaron los hurtos en el 2021, moderadamente el 55% y significativamente el 19%. Entonces, digamos que, digamos, más de dos terceras partes dicen que sí siente que ha crecido y el resto que se ha mantenido igual. Recientemente en su país se han presentado manifestaciones que afecten la cadena de suministros. Ahí también para ver si el tema de las manifestaciones a las que hacía referencia hace un momento Luis Guillermo, pues es una preocupación generalizada en América Latina. Seguramente hay una porción importante de colombianos que respondió a la encuesta. Entonces, sí, muchas, 24% y algunas 23%. O sea que digamos que para la mitad de la gente que respondió a la encuesta en América Latina son preocupantes las manifestaciones. No solamente Colombia ha tenido. Por ejemplo, Ecuador hasta hace poco ya se logró creo que conjurar ese riesgo, pero estaba difícil la situación hasta hace poco en Ecuador. Respecto al mercado de seguros marítimos en 2021, ¿usted opina que esto es importante? Siempre se dice que se va a endurecer el mercado, está blandito el mercado, que básicamente que ustedes entienden bien esto, es un proxy de qué tan costoso está el reaseguro a nivel mundial, qué tanto está molestando el reasegurador, qué tan duras condiciones nos está imponiendo, sobre todo en los facultativos. Entonces, en el 2021, y siempre se venía diciendo desde el 2020, desde el 2019 incluso, con todo el tema de las grandes siniestros que enfrentó el mercado y que después remató el tema de la pandemia. Entonces, está respondiendo el 32% que se está endureciendo moderadamente, el 17% significativamente, un 20% que las tasas vienen
igual que en 2020, y el 5%, hay algunas personas que incluso dicen que se está ablandando y una cuarta parte no respondió. Falta ver cómo cierra y cómo van las renovaciones de final de año, ¿no? Em, entonces es importante si pudiéramos ahorita hablar sobre esto. Ahora, y ya para cerrar esta parte y para más bien escucharlos, que es lo que sería más interesante, ¿para dónde vamos? Entonces ya les hablé, en 2022 se proyecta un crecimiento del PIB mundial del 3%, es modesto. Eh, digamos que después de una crisis la economía rebota, que es lo que está pasando en 2021, pero después se estabiliza. Es como un rebote, como un chulito, ¿no? Como cuando uno hace el chulito, rebota y se estabiliza. Entonces, obviamente que un crecimiento del 3% es un crecimiento modesto. Para que tengan una idea, la economía venía creciendo por encima, la economía mundial por encima del 5% en 2019. Entonces, de ahí no se va a salir, perdón, ese crecimiento pareciera insuficiente para que la gente vuelva a recuperar su empleo y para, digamos, reconstruir todo el tejido que se rompió por la pandemia. Se necesita más crecimiento, pero esas son las proyecciones que está haciendo el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, todas las multilaterales que suelen hacer estos pronósticos. Falta ver qué pasa con las primas, los siniestros. Cuando ustedes traten de, y los invito a que hagan el ejercicio, sobre todo, por ejemplo, Swiss Re, que tiene el Swiss Re Institute, o lo que antes se llamaba Sigma, Munich Re, bueno, las grandes reaseguradoras, las brokers también, Marsh, Aon, siempre hacen como análisis y documentos interesantes sobre qué le va a pasar a la industria, y la verdad es que la conclusión es que el escenario es de mucha incertidumbre. El 2022 se presenta como un escenario con presiones inflacionarias históricas, inflaciones en Estados Unidos por encima del 4, del 5%. ¿Cuándo ustedes habían visto eso? Precios del petróleo cercanos a 100, precios del carbón disparados. Es decir, hay un tema bien complejo el otro año que hace que las proyecciones tengan que ser más bien conservadoras y más bien muy parecidas a lo que la gente pensaba que iba a pasar en 2019 y no más por encima. Mejor dicho, yo lo que digo, a mí cuando me preguntan es si usted ve una proyección para 2022 por encima de 2019, yo no le creería mucho. Si está proyectando lo que se imaginó que iba a pasar en 2019, más o menos yo creo que es lo que debería pasar. Pero pues es mi opinión muy personal. ¿A dónde vamos? Es lo que yo les digo, es un escenario de muchísima incertidumbre en tema de primas y siniestros. En transportes estamos viendo, digamos, una tendencia en siniestros importante, o sea, en que se vaya a aumentar la frecuencia de los siniestros. La severidad dependerá de qué pase también con los temas ambientales. ¿Pero por qué la frecuencia? Porque como venimos de un cuello de botella y en este momento hay un frenesí para ponerse al día a como dé lugar, pues obviamente que eso relaja los estándares de los control y todos los temas de gerenciamiento de riesgo. Pues si antes era difícil que a uno le pusieran atención, porque es como, en un ejemplo simple que se me viene a la cabeza es, la trinca revísela 2 veces, 3 veces, ¿no? Pues ahorita es, venga, estivemos esto y arranquemos rápido, porque ahorita no tenemos tiempo de ponernos a revisar si eso quedó bien acomodado. Entonces, pues obviamente que hay en este momento pues un estrés en la cadena logística que se va a traducir en que los esquemas de redundancia, de administración de riesgo, de resiliencia, pues se están relajando en aras de que de alguna forma se descongestione la cadena logística. Entonces, tal vez yo creo que los siniestros van a repuntar en el 2022, sobre todo creo que va a haber muchas averías particulares más que en el 2021. Y con respecto a las primas, pues con un escenario económico tan incierto como el que les acabo de decir, en donde no se proyecta, miren, el flujo de bienes al 2% y la economía al 2,9%, uno no esperaría que a punta de un crecimiento orgánico de la economía, un crecimiento como llaman algunos economistas vegetativo, con eso uno ya vaya a cumplir los presupuestos de las primas. Entonces, no quiero para ser en exceso pesimista, pero creería que va a haber un comportamiento de las primas con un crecimiento moderado de un dígito, pero en cambio sí creo que se puede deteriorar la siniestralidad por lo que estábamos comentando hace un momento. Y ya para motivarlos, y ojalá alguien quiera hacer algún comentario, los que fueron al Congreso y pudieron estar en otra
conferencia distinta a la del panorama. Quizás tuvieron la oportunidad de estar en la de logística, la de un señor que se llama Ricardo Catelli de Global Link, que nos dejó dos diapositivas que dieron mucho de qué hablar y que yo las dejo acá con el ánimo constructivo de pensar en esto, porque esto es una percepción, equivocada o no, pero es una percepción que está ahí y que yo creo que si queremos hacer crecer nuestro ramo, tenemos que trabajar en ver cómo cambiamos esa percepción. Entonces, Ricardo, ¿qué se le pidió a Ricardo? Oiga, Ricardo es un consultor que lleva más de 25 años ayudando a empresas gigantescas a tomar sus decisiones para hacer más eficiente y más rentable las cadenas logísticas. Es decir, cómo desde la cadena logística, desde las operaciones logísticas, se puede contribuir a que las empresas como un todo sean más competitivas, ganen más dinero y crezcan con mayor dinamismo. Entonces, dentro de todas las decisiones estratégicas que tienen que tomar una empresa para que eso sea así, yo le dije, bueno, ¿y el seguro qué rol tiene ahí? Y él dice, ¿qué quiere que le responda? ¿Lo polite o la verdad? Y la respuesta es que no hay un valor añadido, que el seguro no es entendido como algo estratégico para ayudar a las empresas a ser más competitivas y a ganar más dinero, sino que es algo que es como un mal necesario y que es algo que en el mejor de los casos es para recuperar un dinero. Esta otra diapositiva es, digamos, más diciente. ¿Qué piensa el cargador? ¿Qué opina, según Ricardo, el generador de la carga? El que está generando las importaciones, el que exporta, dice, mire, con respecto al seguro de carga, es un mal necesario. Está basado en una transacción de precio y no de cobertura real. O sea, es un commodity. No son parte de un proceso logístico. Ustedes no están en la fiesta. O sea, no los vemos como un engranaje más de un sistema de continuidad del negocio y de flujo de mercancías. Lo que sí es seguro es que no me pagan por la cláusula de las letras pequeñas. Él dejó esta reflexión en el Congreso. Y obviamente nosotros después en los cafés y en los escenarios de discusión hablamos sobre esto, ¿no? ¿A qué se debe esta percepción, equivocada o no? Y cómo pudiéramos cambiarla. De hecho, él mismo dejó algunas ideas de cómo el seguro, con su expertise, con lo que sabe, con el análisis de la información que le toca hacer todos los días, es decir, sin desnaturalizarse. No es como pasaba en el mercado colombiano hace como 20 años que vendían la póliza de autos con plan dental. No sé si ustedes se acuerdan de eso. Compre la póliza de automóviles y tiene derecho a ir al odontólogo. Eso es desnaturalizarse. No, acá lo que él decía es, con el expertise que ustedes ya tienen como aseguradores de la carga, podrían aprovechar esa expertise para agregar mucho más valor. Eso es lo que él decía. Pero también en el conversatorio con los aseguradores, también dijimos que hace falta cultura del seguro y que el cargador o el generador se tome el tiempo de entender bien cómo funciona ese seguro, cómo puede agregar valor y que entonces tenemos que ver cómo facilitamos esa capacitación para que el cargador no tenga la excusa de que intentó capacitarse, pero no fue tan fácil entender el seguro. Entonces yo creo que un poco la conclusión a la que llegamos en el Congreso es que hay que poner de parte y parte. El sector asegurador quizás sí tendrá que reflexionar sobre algunas de sus procesos, de lo que invierte por conocer a su cliente, los servicios que presta hoy versus los que prestaba hace 50 años. Y por otro lado, el consumidor, el cargador, también tiene que ver cómo le da un poquito más de espacio a capacitarse y a entender el valor agregado que le puede dar un mecanismo tan absolutamente potente como la mutualidad que genera un seguro, con unos costos muy bajos, muy asequibles, poder asumir riesgos. Esa es una idea que en logística tiene que obviamente contribuir a la competitividad, pero en este momento la percepción es que no. Y con eso ya quisiera simplemente, no sé, abrirles el micrófono y que ustedes pudieran también sumarse a esas reflexiones. Muy Gracias. bien, Leo. Amigos y colegas, pues los invitamos a que por favor abran los micrófonos, levanten la mano electrónica y pues generemos este espacio de conversación aprovechando la presencia de Leonardo. Yo quisiera hacerte una pregunta, Leo, antes de que alguien intervenga. Me gustaría que Rubén Hoyos desde Sura nos diera su perspectiva y William Pinzón, que recientemente se sumó a esta Cámara Técnica de Seguros del Estado. Quisiera invitarlos a que nos acompañen a esta discusión con Leo, a esta charla entre colegas y amigos. Y la pregunta que te quería hacer, Leo, es con este frenesí, obviamente, que hay de cumplir, de entregar, de despachar
lo que tú hablabas, esta situación de que ya no se van a tomar las medidas para ver si está bien agarrada la mercancía, los unchos, todos estos temas, pero también hay una situación que se va a presentar en Colombia y particularmente en Bogotá, que es el cargue y descargue nocturno, que de alguna manera ya la Secretaría de Movilidad de Bogotá, con varias intenciones, quiere arrancar un piloto por Fontibón y pues quiere volver a Bogotá 24 horas. ¿Qué experiencia internacional has visto de este cargue y descargue nocturno? ¿Qué implicaciones puede tener de cara al seguro de transportes desde tu visión? Pues Luis Guillermo, ahí lo primero que te tengo que decir con mucha vergüenza, porque yo estuve sentado ahí en tu silla, es que este es un tema que ni siquiera se discute a nivel mundial. Esto no, esto ya se da por sentado hace mucho tiempo. O sea, hablar de que haya unas restricciones de logística y que la cadena no funcione las 24 horas, o sea, yo no sería capaz de llevar ese discurso a Chile, me da vergüenza. A México, ¿sí me entienden? O sea, eso es impensable. O sea, si uno quisiera articularse, es que fíjense cómo es la contradicción del doble discurso, ¿no? Colombia habla mucho y tenemos muchas ínfulas de incrustarnos en el concierto global, de ser un país, digamos, de puertas abiertas, de apertura económica y de tener supuestamente todas unas leyes que nos incrustan en ese concierto internacional, pero cuando tú vas a ver ya la realidad, pues Colombia en realidad está lejos de estar al mismo nivel y tener las prácticas logísticas que hagan, por ejemplo, que se abarate, o sea, al problema de que tú tienes una tabla de fletes, que eso también es un absurdo, los invito a que miren en toda América Latina a ver en dónde tienen el adefesio de tabla de fletes que tenemos acá. Le tienes que sumar que aquí la gente no, solamente trabaja en horario diurno. La logística, o sea, en ninguna parte del mundo está con... Si tú un camión lo puedes poner a trabajar 24 horas y las bodegas y todo, ningún empresario de logística entendería por qué lo vamos a dejar parado 12 horas. O sea, eso, no, pues eso se traduce obviamente en sobrecostos de la cadena logística que nos hacen menos competitivos y que para el ciudadano del común, el ama de casa común y corriente, pues, la familia común y corriente, hace que tengamos que adquirir los productos a un precio por encima de lo que podríamos estar adquiriendo y eso hace que se afecten los presupuestos de las familias. Es así de sencillo lo que estás diciendo. Entonces, pues yo celebro la iniciativa, sé que siempre hay temores, pero creo que todos son subsanables. Creo que con una agenda articulada, creo que sí, con el liderazgo de Fasecolda y con todos los actores se pueden, digamos, revisar cuáles son esas preocupaciones, porque obviamente hay mayores riesgos cuando se hace logística 24 horas, ver cómo se subsanan, pero yo sí les digo con todo el respeto, eso es una vergüenza a nivel mundial. O sea, si yo voy a un foro internacional y me preguntan, oye, ¿ustedes de qué hablan allá en sus conversaciones? Yo les digo, estamos viendo a ver si nos vamos o no nos vamos en logística 24 horas. Qué pena, yo prefiero quedarme callado y decir que hablamos de otras cosas, porque eso no, eso realmente y además que yo estoy escuchando hablar de eso hace 20 años y nada que sale. Porque lo que uno ve en Colombia son puertos y despachos 24 horas, carreteras 24 horas, pero donde finalmente llegan las mercancías, que es el Y la interior del última milla. país, solo diurno o 12 La horas. última milla, ya eso súmale además la congestión o sea, cómo se congestionan las ciudades, porque obviamente tienen condensada y sobrecargada toda la logística en las horas pico en donde también se están moviendo las personas, ¿no? Entonces es como un concepto de repartámonos la ciudad, ¿no? O sea, ¿quiénes pueden llegar a las 3 de la mañana a trabajar? Nadie. ¿La carga puede llegar a las 3 de la mañana? Sí, la carga sí. Ah, bueno, entonces los que pueden recibir la carga a las 3 de la mañana, recíbanla. Y los señores oficinistas que no pueden llegar a las 3 de la mañana, ellos sí digamos, vamos turnándonos el uso de la vía y de la ciudad. Es absurdo que pongamos a todo el mundo a competir al mismo tiempo y después la gente se pregunta que por qué son insuficientes las vías que tenemos, ¿no? Sí, o sea, yo la verdad creo que ahí hay que hacer yo creo que el sector asegurador que era el gran culpable de eso hace 25 años o 20 años por la famosa cláusula solar, me acuerdo mucho, el doctor Junguito estaba presidente, que en paz descanse, Fasecolda, hicimos un cónclave con presidentes, que ustedes saben que los temas de carga usualmente no son de presidentes, usualmente lo manejan a nivel de vicepresidentes o de gerente. Esa vez sí fue desde todos los presidentes de las compañías más grandes y se sentaron y se miraron y dijeron, listo, ya no vamos a poner la cláusula como una obligación, obviamente vamos a seguir modulando determinados tipos de negocios en donde veamos que hay operaciones muy riesgosas por la noche, pues ahí a discreción se seguirán poniendo esas condiciones, pero no como una política generalizada. Y se le mandó una carta que yo con orgullo firmé diciéndole al ministro de ese entonces, mire ministro, si es por nosotros, no es culpa, o sea, ese anhelo de las 24 horas
no, ya no es culpa de las aseguradoras. Aquí ya tiene usted un compromiso claro de que vamos a actualizar nuestros procesos y nuestras políticas para poder respaldar riesgos a la hora que sea. Ahora hable más bien con los otros eslabones de la cadena, porque, y lo que yo veo, y ustedes me dirán que están más actualizados en esto, es que no, los aseguradores no son los culpables de que no haya 24 horas en la última milla. Es complejo, hay que ver cómo se hace, no estoy diciendo que sea fácil, pero creo que se puede subsanar con propuestas inteligentes y con voluntad sobre todo. Muchas gracias, Leonardo. ¿Querías intervenir, Rubén, por favor? Hola, buen día para todos. Doctor Leo, gusto Doctor verlo. Rubén, me complace verlo. ¿Qué más? ¿Cómo va todo? Bien, muchas gracias. Bueno, no, muy bien. Gracias, Guillermo, por esta charla con Leonardo, que creo que pues, realmente es muy interesante. Primero porque él conoce muy bien los temas del gremio colombiano por su historia, pues, pero también porque desde el rol que tiene hoy en Alsum, se permite tener una mirada un poco más amplia de cosas que nos duelen y que a veces no queremos ir más allá y mirar lo que pasa afuera, ¿no? Es que puede suceder que nos quedamos enfrascados en nuestros problemas internos, en nuestro rol de compañía, en qué pasa aquí con el vecino, que por qué cobro menos 2 pesos, y no miramos un poco que lo que realmente nos está moviendo o nos puede mover viene también de afuera, ¿no? Yo creo que esa visión de entender el mercado mucho más global, porque además creo que una de las líneas de negocio que más tiene ese carácter de globalización y de transnacionalidad es transportes o cargo, pues. Entonces uno no puede pensar en administrar un portafolio en Colombia cuando desconoce qué pasa afuera. O sea, creo que eso es una base muy importante y todos ya lo tenemos muy claro, pero pues todos esos elementos adicionales que nos compartió Leonardo y lo que se vio en el Congreso pues de Alsum, que también es una fuente importante de información y de, de recoger conocimiento, de un poco poner una posición mucho más eh, fuerte de lo que es el mercado marino en Latinoamérica frente al mundo, porque eso es lo que realmente creo que Alsum le ha favorecido al mercado latinoamericano los temas de esta línea de negocio. Entonces, nada, súper bien la charla, muy oportuna. Creo que aquí lo que tenemos es oportunidades, ¿no? O sea, y a pesar del panorama que Leo nos mostró, que pues claramente tiene retos importantes, que tiene consecuencias relacionadas con lo que la pandemia nos dejó, creo que hay que buscar es por dónde encontramos las oportunidades, por dónde realmente, ahí sí como dicen en Colombia, le buscamos la comba al palo, porque por donde hay, creo que sí se puede, es cuestión de afinar cosas, de entender cómo encaminamos los portafolios y de poder buscar trabajar de una manera consistente frente a esas situaciones. Entonces, pues yo los invito a que saquemos lo positivo de esto, a que encontremos por dónde sí, aprovechando que tenemos una línea de negocio tan agradecida como es la parte de transporte, pues, o sea, esas líneas de negocio se dejan trabajar tanto y son tan agradecidas que a pesar de que seamos un poco lentos en crecer y todo, siempre damos resultados positivos, siempre somos rentables, con márgenes pues, pequeños, si uno los compara con realmente lo que aportan otras líneas, pero ahí estamos un poco siempre aportándole resultado a nuestras compañías. Y creo que en medio de ese escenario que nos demandan o que nos presentan estas líneas, hay mucho más por hacerle. Y dejar que los seguros sean como un commodity, porque eso sí me parece que es un tema grave. Ese comentario que se hizo en Alsum de que realmente los seguros no aportan es uno de los inhibidores que nos tiene en el imaginario, pues, pero que al final y al cabo es lo que mueve al comprador, a nuestro cliente, el que el asegurado, en que solamente estamos ahí como porque sí. Y creo que hablando de las oportunidades, un punto importante en ver cómo, pues claramente sin perder la esencia del seguro, pues que tiene una característica de acompañar los riesgos y poder indemnizar y demás, le damos los toques de cómo aportamos desde el seguro en la competitividad, no solamente con la indemnización, sino que otros elementos podemos, desde estos escenarios del aseguramiento, entregarle al cliente diferente para que nos valoren mucho más. O sea, estoy clarísimo que si seguimos siendo un commodity, el tema de la tasa nos va a seguir doliendo por el resto de nuestras existencias y mucho más allá. Entonces, hay que cambiar la conversación para que el tema no se concentre en quién cobra más o quién cobra menos, sino quién entrega más y aporta más al cliente. Creo que ahí es donde está un poco la visión que deberíamos como mercado colombiano tener para esto.
Entonces, nada, pues es eso. Y un punto al final ya para rematar con el tema de las 24 horas, yo estoy de acuerdo con Leonardo. Nosotros creo que un poco desde la perspectiva de lo que son los riesgos logísticos en Colombia, no somos el cuello de botella ni quien está entorpeciendo un poco el funcionamiento de 24 horas. Y lo hablábamos, Luis Guillermo, con las personas de la Secretaría las diferentes secretarías de la Alcaldía de Bogotá, porque si uno va a ver si hay hoy, digamos, de alguna manera, dada la proporcionalidad y con las diferentes productos que se tienen, algunas líneas de negocio que están abiertas para que se mueva 24 horas y para que se pueda hacer las operaciones 24 horas son las líneas de transporte. Lo que pasa es que hay otros sectores de las líneas de negocio, de las más aseguradoras, que somos nosotros mismos, pero de otros colegas nuestros, que sí tienen ahí como ciertos, digamos, todavía temores o stopper frente a la situación. Y lo decía un señor de la Secretaría, era el problema del, del empresario no es recibir la mercancía a las 12, es abrir la bodega para poder entrar la mercancía, porque entonces abre la bodega y se les mete, por ejemplo, por decir algo. Entonces, mire que el tema del aseguramiento no está tan en inconveniente desde lo que representamos nosotros en la Cámara de Transportes, pues por esto de que hay que escalarlo a las demás líneas de negocio, porque igual la aseguradora somos todos, o pues digamos, hacemos parte del mismo mercado, pero creo que el camino desde lo logístico está abierto y está dado para que podamos contribuir a ese escenario de ser mucho más eficientes en la parte, por lo menos en Bogotá, pues en lo que tiene que ver con el desarrollo del flujo de las cargas. Entonces, creo que más que ser un eslabón que no está ahí afinado, somos más un propiciador porque la historia nos dice que hemos estado abiertos a poder ver los temas de protección 24 horas y de manera mucho más, digamos, prospectiva. Sí, Entonces, señor. bueno, muy bien, muchas gracias. No, Rubén, muy amable Gracias, por Rubén. tu Y intervención. William Pinzón levantó la mano y con esto pues te doy la palabra, Leonardo, para que cerremos la sesión. Vale, listo. Por Gracias. aquí estamos. Yo, Leo, ¿cómo va todo? Un placer saludarlos a todos. Profesor, un Pinzón, un placer verlo de nuevo. Oye, deje así, deje así. Bueno, una pregunta, Leo. Leo, creo que yo acabo de volver a este mercado de transportes hace 2 meses apenas y veo que todavía tenemos allá cosas atrapadas como la percepción, la imagen, el precio, la competencia. Y también se me vino ahora a la mente escuchándolos también todo eso de la cláusula de las 24 horas. Ahí tuvimos unos debates fuertes en Cámara en su época. Pero hoy con el tema de la innovación, recuerdo que hace unos años atrás dijimos, hagamos algo con el que podamos impactar el tema y dejemos de vernos como tan viejitos a nivel de mercado. Y Leo, ¿recuerdas que hicimos unos equipos, aquí hay varios de los colegas, y nos sentamos a colombianizar, como lo llamamos en su momento, las cláusulas del Instituto ABC, y creo que hicimos una buena tarea. Y eso fue una gestión que creo que hoy ya rueda de una manera normal, estándar, pero fue algo que hicimos a nivel de mercado y nos pusimos en una gestión para poder hacer eso que en su momento era también innovación. Si tuvieras que tomar una decisión en este momento, ¿hacia dónde sugerirías o hacia dónde, conociendo el mercado internacional colombiano, hacia qué temas propondrías para trabajar en esa innovación? Que no nos doliera, como conoces que nos duele en el mercado, ponernos a trabajar y sentarnos en la misma mesa a buscar caminos comunes. ¿Hacia dónde proyectarías algún par de temas de innovación? Gracias a William. Y entonces, antes de responderle a William, pues lo que creo, algún comentario de lo que dijo Rubén. Entonces, a los que pudieron ir al Congreso al Zoom o a los que están afiliados al Zoom, les recomiendo que vean el video completo de Ricardo Catelli, porque Ricardo Catelli no solamente dejó esa diapositiva de que éramos un commodity, de que no agregábamos valor, sino también enunció donde tenemos un potencial muy grande de reversar esa situación. Que, o sea, yo coincido con Rubén en que eso lo que hace es ver, donde unos ven problemas, otros ven oportunidades, ¿no? Entonces, acá, la verdad es que con el conocimiento que ha acumulado el ramo de transportes en décadas de ofrecer sus servicios, tiene un gran conocimiento y un gran expertise en muchas áreas en donde las cadenas logísticas están pidiendo a gritos que los ayuden y los acompañen. Es que ese fue el mensaje más interesante de Ricardo. Ricardo decía, ustedes no quieren ganar más plata, no sabemos por qué, porque hay como la necesidad está creada y ustedes tienen lo que necesitamos para que nos ayuden. Entonces, les toca es como reenfocar un poco cómo ofrecer ese servicio. Yo ahí lo que creo es que ustedes se acuerdan, no es la primera vez, como bien lo menciona William,
que el mercado está preocupado por agregar valor, por descomoditizarse, porque el precio no sea la única variable de decisión. Y recuerden que varias aseguradoras le apostaron durísimo al tema de volverse casi consultores en logística. Entonces, no quiero mencionar aquí aseguradoras, pero hace unos 15 o 20 años habían compañías que tenían staff de ingenieros de logística, de personas que habían hecho maestrías en logística y todo, porque entendieron que esa podía ser una forma de agregar valor. Y la verdad es que no resultó. Entonces, ahorita hay una cierta prevención, porque si yo fuera un asegurador me diría, Leonardo, pero es que este es el mismo discurso que nos echaron hace 20 años. Yo reaccioné, me contraté 10 ingenieros de logística que me costaron un ojo de la cara y eso no sirvió para nada. Entonces, volver otra vez a lo mismo. Yo lo que creo es que como que en ese momento nos sobreactuamos un poquito, porque por eso yo les decía que no se trata de desnaturalizarnos. No es volvernos consultores en logística gratis, como cómpreme la póliza de carga y yo le regalo una consultoría en logística. No se trata de eso, se trata de sacarle el máximo provecho a procesos, análisis de información, a bases de datos que ya por el mismo andamiaje del análisis de riesgos y de la suscripción se necesita hacer. Y eso que ya está ahí, como sacarle, digamos, como no botar ese bagazo, sino que ese bagazo puede servir para crear energía, por poner un ejemplo en la industria del azúcar. Entonces, y Ricardo nos deja unos ejemplos muy puntuales para que no quede esto como en abstracto, ¿no? Porque esto, decirlo así filosóficamente y poner un slide, pues sería fácil. No, ahí está un ejemplo muy concreto de los Incoterms, dejó otro, para que ustedes entiendan que sí hay mucho potencial de que el seguro, digamos, logre cambiar, o la industria aseguradora logre cambiar esa percepción equivocada, porque la verdad es que somos un aliado muy potente en términos de continuidad de negocio, podemos ser de continuidad de negocio, de resiliencia, de competitividad. Eso por el lado de Rubén. Ahora, por el lado de William, donde yo me animaría a decirles, cito a un colega de Rubén, el presidente de Sura, República Dominicana, en otra de las charlas del Congreso, que también les invito a verla, que es fue un panel de discusión entre CEOs, dijo una cosa que me voló la cabeza. El tipo dijo, mire, hace 30 años, si usted cogía las 500 empresas más grandes del mundo, eran 500 empresas cuya riqueza estaba sustentada en cosas físicas, en edificios, no sé, en finca raíz, en camiones, en lo que fuera. Hoy en día usted coge esa misma lista y la mayoría de las empresas más poderosas del mundo, su riqueza está sustentada en intangibles. Y resulta que las aseguradoras, la mayoría de nuestra oferta de valor es para asegurar cosas físicas. Ahí empiezan nuestros problemas y nuestros desafíos de innovación al futuro. Y en transportes eso se ve muy fuerte. En transportes tenemos un fuerte sesgo al tema del daño físico. Nuestras coberturas se activan con el daño físico. Cuando ya nos dicen lucro cesante, nos dicen demoras y todo, ya nos ponen a patinar y nos dicen, oh, un momento ahí porque eso es muy difícil, que la información. Entonces yo lo que te diría, William, es que antes digamos, de transformar radicalmente el producto, es decir, de pensar por fuera de la caja e innovar en algo realmente disruptivo, que puede ser, pero que tenemos un margen para mejorar mucho el producto. En últimas, la innovación per se, digamos, lo que uno quiere es agregar valor, dejar a los clientes más satisfechos. Si eso se logra, no necesariamente borrón y cuenta nueva, sino mejorando lo que ya tenemos, pues bienvenido. O sea, también no, hay que ver a la innovación como algo, digamos, que no puede ser un objetivo en sí mismo, es un medio. Si hay otros caminos para lograr allá, entonces, innovación en procesos, por ejemplo, en la indemnización. En la época que compartimos con William López y con William Pinzón, hicimos un estudio con el Centro de Consultoría para ver cuánto tiempo en promedio recibían los compradores. Ese estudio se lo hicimos a generadores de carga y a empresas de transporte en Colombia, y decían que en promedio ellos recibían la indemnización en 6 meses. No sé cómo esté ahorita, pero un producto que se vende como, piensen nosotros como el aliado de su cadena logística, ¿cómo vamos a entregar una indemnización en 6 meses? Eso no, a la continuidad del flujo no contribuye mucho. Entonces, por ejemplo, optimizar procesos. Seguros, voy a decir algo que obviamente de pronto después me van a regañar por ahí. Imagínense ustedes seguros paramétricos en transportes que permitan ofrecer coberturas de demoras
en donde los triggers son objetivos y los montos indemnizables para no volarnos el principio indemnizatorio corresponden a promedios históricos de una información que hoy existe, porque si hay una industria que tiene muchísimo flujo de información es la industria logística, y no para nosotros, porque ellos la necesitan para sus procesos. Es simplemente lograr generar unas alianzas colaborativas tan atractivas que permitan que esa información acceda, las aseguradoras accedan a esa información y uno puede calcular históricamente cuál es el detrimento que generan esas demoras, hacer seguros incluso de primera pérdida que no logren compensar toda la pérdida y que simplemente con información que generan externos se puede casi que indemnizar sin intervención de los seres humanos. Entonces, meterse en el mundo del daño no necesariamente físico y fuera de eso, parametrizar para que los tiempos de respuesta sean mucho más cortos, nos permitiría, entre comillas, innovar. En este caso es un proceso, el producto sigue siendo el mismo, demoras en transportes ha estado ahí, lo que pasa es que lo vemos como a regañadientes y todo lo que se hace a regañadientes pues no se hace bien, no se ofrece a precios interesantes, no es innovador. En el brochure de casi ninguna aseguradora está de forma ambiciosa y en el encabezado piensen nosotros para sus demoras, no, lo hacemos de manera muy tímida. Entonces creo que por ahí podría haber, porque el gran mensaje de la pandemia, el grito fue las demoras, ¿sí? O sea, como todo lo que en la logística, la verdad es que se invirtió mucho tecnología para que no se dañaran las cosas. Pero todavía lo que sigue pasando es que llegan el día que no es, o hay demoras, o hay una cantidad de inconvenientes de normativos o regulatorios o confiscatorios. Hay obviamente que mirar ahí qué se puede asegurar y qué no se puede asegurar por el tema de las multas y demás. Pero creo que si orientamos nuestro esfuerzo, nuestra capacidad creativa e innovativa a lograr temas como un ejemplo cualquiera que se me viene a la cabeza, creo que por ahí podríamos estar mejorando la oferta-valor y podríamos rankearnos de manera más estratégica en las empresas. Eso es lo que me animo como a decirles. Estás en mute, Guillermo. Leo, muy bien, muy generoso tu intervención. Entonces, te doy unos minutos para que cerremos. Ya estamos pasados 12 minutos y gracias a los que nos siguen acompañando aún en esta interesante charla. Sí, miren, yo les digo el tema, para hacer ese cierre, te agradezco, Luis. Cuando la primera vez, hace como 6 años que en un evento de Alsum se habló de paramétricos en transportes, todo el mundo abrió los ojos así, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre? Porque acuérdense que la gran barrera era en agrícola se ha permitido, o fue el primer sector donde se permitieron los paramétricos que digamos que trasciende un poco la idea original del principio indemnizatorio, ¿sí? Porque cuál era en las clases originales de seguros que todos tuvimos era para poder pagar, usted me demuestra la ocurrencia y me demuestra la cuantía del daño. Sin esos dos elementos, usted no puede pagar. Entonces, imagínense esos dos elementos sistematizados de alguna manera. Hace 6 años fue casi una blasfemia hablar de eso para transportes y se dijeron, no, eso solamente es para agrícola, porque es que allá regulatoriamente esa es una discusión que ya por ser agrícola un tema como muy estratégico para los países, entonces ahí hicieron excepciones, en fin. Hoy en día eso ya no es o sea, ya no es una blasfemia, ahora al revés, ahora todo el mundo está viendo y solo les estoy poniendo el ejemplo de los paramétricos, pero podríamos aquí hablar otra charla de posibles áreas de innovación o de mejora de procesos en transportes y se nos va otra hora. Pero para utilizar el ejemplo de los paramétricos para cerrar la charla y dejarles ojalá algunas ideas que les abran la mente, ¿por qué no? O sea, ustedes pueden utilizar los sandbox regulatorios que tienen los gobiernos para convencerlos de que un paramétrico en transportes no violaría el principio indemnizatorio porque los montos acordados no saldrían de la manga, salen es de un análisis histórico, de unos promedios históricos en donde, y eso es un juego de suma cero, seguramente en un caso se le va a pagar un poquito más, en un caso se le va a pagar un poquito menos, como los convenios de indemnización directa que tienen en España con los automóviles, y es un ramo el de automóviles, y nadie está hablando que en España el convenio de indemnización directa viola los principios indemnizatorios. Entonces, yo les digo, ¿por qué no? Se puede traer a transportes soluciones que, haciendo uso de las nuevas tecnologías que nos permiten analizar volúmenes increíbles de información. Quizás hace 20 años no me hubiera animado a decir esto porque de pronto la tecnología que teníamos no permitía ese análisis y poder sacar el producto, porque yo no estoy haciendo apología a la suscripción no rigurosa, no. Se tiene que, de manera súper rigurosa, contratando actuarios y lo que sea,
analizar esa información, parametrizarla. Entonces yo lo que les digo es, sí se puede. Transportes es un ramo muy lindo, tiene unos márgenes muy interesantes de ganancia, pero es un ramo pequeño y cada vez es más pequeño en términos relativos con relación a SOAT, con relación a automóviles, en fin. Entonces cada vez pierde relevancia. Entonces, ¿cómo esto que es tan bueno, pero podemos hacer un plato más grande y eso genera un círculo virtuoso que genera más inversión, que genera romper esa tendencia? Tenemos cómo lograrlo. Y creo que si nos unimos como región y hacemos esta transferencia de conocimiento que se logran en eventos como el de hoy, pues creo que de pronto puede facilitarse. Era solamente eso para cerrar, Luis. Muchas gracias por la invitación. Me alegró mucho compartir con ustedes este espacio y cada vez que me quieran invitar, yo feliz me vengo corriendo a reunirme con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, Leonardo, muy generoso de verdad por este espacio, por tu tiempo y gracias a todos nuestros amigos y colegas que nos acompañaron el día de hoy en la charla. Esta pues charla fue grabada y pues la podemos consultar en nuestro canal de YouTube. Le pido a Juan David que paremos la charla, la grabación, perdón, y pues un abrazo para todos y de verdad